Bueno, mis hermanos, nosotros estamos estudiando hace ya varios domingos las 4 marcas o características que debe tener una iglesia saludable. Ya hemos visto 2 características. Hemos visto la pureza doctrinal y la pureza de gobierno. En la pureza doctrinal vimos 12 doctrinas que deben predicarse, enseñarse y practicarse en una iglesia local verdadera. Como mínimo esas 12 doctrinas deben ser enseñadas y practicadas. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, y hace 8 días miramos la pureza de gobierno. Vimos que Dios constituyó a Cristo como cabeza de la iglesia. Luego, para gobernar en la tierra su iglesia, constituyó pastores y maestros que gobiernan cada iglesia local, junto con diáconos bíblicamente ordenados, y la congregación en conjunto, honrando y poniendo al servicio sus dones para la gloria y la honra de Dios. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, consideraremos la tercera marca de una iglesia saludable. Me refiero a la pureza de testimonio, a la pureza de testimonio. Una marca verdadera de una iglesia verdadera es su pureza de testimonio. Cuando hablamos de pureza de testimonio, nos referimos a que la iglesia, por ser pueblo de Dios, o por ser el pueblo de Dios adquirido por Jesucristo, lavado de sus pecados con la sangre del Cordero, tiene el deber moral y el deber espiritual de mostrar al mundo con su testimonio de vida, tanto interno como externo, la realidad del amor y la santidad de Cristo. ¿Me hice entender? La iglesia, por ser el pueblo de Dios, santo y escogido por Cristo, lavado de sus pecados, tiene la obligación moral y espiritual de mostrar al mundo, tanto internamente como externamente, la realidad del amor y la santidad de Cristo. La salud de una iglesia, mis hermanos, no se mide por la cantidad de miembros que tenga, por la cantidad de gente que asista. Muchos dicen, es que esa iglesia es próspera porque asiste mucha gente. Eso no es garantía de que una iglesia sea saludable. Tampoco la salud de una iglesia se mide por el tamaño y la belleza de sus instalaciones. Los templos son muy hermosos, algunos los decoran muy lindo, pero eso no significa que sea una iglesia saludable. Tampoco significa salud espiritual en una iglesia el uso de los medios de la tecnología. Si bien es cierto, debemos utilizar los medios tecnológicos, el hecho de que se utilicen todos los medios tecnológicos no significa que una iglesia tenga salud espiritual. Otras entidades también utilizan los medios electrónicos, la tecnología y los medios de comunicación. Las iglesias saludables son las que llevan a cabo, mis hermanos, la voluntad de Dios en aquellas áreas que Dios ha revelado en su palabra. Aquellas iglesias que procuran por todos los medios legítimos cumplir con lo establecido por Dios en su palabra. Para que en una iglesia haya pureza de testimonio, tanto externo como interno, es necesaria la disciplina eclesiástica. Es necesaria la disciplina eclesiástica. Este tema de la disciplina eclesiástica lo
miraremos haciéndonos 3 preguntas, que serán los 3 puntos del sermón en esta mañana. ¿Qué es la disciplina eclesiástica? Primera pregunta. ¿Cuál es el propósito de la disciplina eclesiástica? Y el cómo se debe ejercer disciplina eclesiástica en una iglesia saludable. En otras palabras, una iglesia saludable ejercita la disciplina para poder ser testimonio tanto interno como externo. Porque si no somos testimonio internamente, no podemos brillar con la luz de Jesucristo en el mundo. ¿Sí o no? Entonces veamos la primera pregunta. ¿Qué es la disciplina eclesiástica? En términos generales, la disciplina eclesiástica son las medidas de confrontación correctivas. Medidas de confrontación correctivas tomadas por un creyente, los pastores y la congregación respecto a la práctica del pecado de un creyente en la congregación. Vuelvo y repito, la disciplina eclesiástica en términos generales son las medidas de confrontación correctivas tomadas por un creyente, los pastores y la congregación respecto a la práctica del pecado. Hago énfasis, respecto a la práctica del pecado en un creyente en la congregación. Esto quiere decir, hermanos, que toda iglesia local tiene la responsabilidad moral y espiritual de no tolerar, corregir y disciplinar la práctica de cualquier tipo de pecado en la congregación. La iglesia no se puede hacer la de la oreja gacha y la del caballo con tapaojos. La iglesia, mis hermanos, tiene la responsabilidad moral y espiritual de no tolerar, corregir y disciplinar la práctica de cualquier tipo de pecado en la congregación. Llámese adulterio, llámese fornicación, orgullo, altivez, murmuración, chisme, pleitos, divisiones, herejías. Cualquier clase de pecado que se convierta en práctica repetitiva en algún hermano en la iglesia no debe tolerarse y deben tomarse medidas disciplinarias. Pero esas medidas disciplinarias son correctivas. La Biblia dice claramente que Dios al que ama lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, porque la tendencia nuestra es a pasarnos a Dios por la galleta, a tolerar el pecado en nuestra vida. Nosotros comúnmente, si alguien trae cucarachas en un frasco y las bota encima de la mesa del comedor, la reacción ¿cuál es? De repugnancia, uy, y rechazamos las cucarachas porque las consideramos asquerosas, las consideramos una plaga que contamina. La iglesia debe tener ese mismo repudio por el pecado y no tolerar el pecado. No toleramos las cucarachas, pero sí toleramos algo peor, el pecado. Y la iglesia debe tener disciplina, corrección para aquellos hermanos que repetitivamente practican ciertos tipos de pecado. Entonces, eso es la disciplina eclesiástica: tomar medidas confrontadoras y correctivas para que el hermano que está en pecado reaccione, se arrepienta y vuelva al camino y dé testimonio de la fe que profesa. Porque por eso es que muchos no le creen al cristianismo. En segundo lugar, vamos a mirar el propósito
de la disciplina eclesiástica. El propósito de la disciplina eclesiástica. Básicamente son tres los propósitos de la disciplina eclesiástica. Ya dije uno, pero voy a mencionarlo. El primer propósito de la disciplina eclesiástica es para mejorar el testimonio interno y externo de la iglesia y dar así la gloria a Dios. Hermanos, cuando usted dice que es cristiano, el mundo nos observa y tiene los ojos puestos encima de nosotros. Nos critica y nos juzga duramente. Y no nos perdonan ni media a los que nos llamamos cristianos. Ay, mírelo, es que es cristiano y mire lo que está haciendo. Mire cómo trata a su mujer, mire cómo trata a sus hijos. Acaba de salir de la iglesia y ya está agarrado con la mujer. Y no le rebajan. El mundo tiene los ojos puestos sobre nosotros. Nos critican y nos juzgan duramente y muchas veces con razón, porque no estamos dando testimonio de la fe que profesamos con nuestra boca. Por lo tanto, la disciplina es necesaria para mejorar nuestro testimonio, tanto interno como externo, para que el nombre de Dios sea exaltado. Cuando no se tolera en el seno de la iglesia la práctica del pecado repetitivo, sino que se exhorta, se corrige y se disciplina, la iglesia dará un excelente testimonio de vida al mundo que redunda para la gloria de Dios. Noten lo que dice Mateo capítulo 5, vaya conmigo allá. Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Vaya conmigo allá, mi hermano, y escuchen lo que dijo Cristo de nosotros y la responsabilidad que tenemos como iglesia. Mateo 5, versículos 13 al 16. Dice la palabra de Dios: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Qué somos nosotros según Cristo? La sal de la tierra. ¿Y qué función cumple la sal? La sal preserva de la corrupción. Si la iglesia no preserva su vida de santidad, si no muestra que Cristo ha cambiado su vida con su testimonio de vida al mundo, dice la Escritura que si la sal no sirve para salar, no sala, ¿de qué sirve? Dice, no sirve para nada. O sea que, ¿de qué nos sirve decir que vamos a la iglesia si nuestra vida no es transformada? No servimos para nada, simplemente andar y vivir como hipócritas. Si la sal se desvaneciere, si no sala, no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Y por eso es que muchas veces nos pisotean, porque nuestro testimonio de vida no corrobora lo que nuestros labios profesan. Luego continúa diciendo: vosotros sois la luz del mundo. Arriba dice que somos la sal de la tierra y abajo dice que somos la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Claro, si hay una ciudad allá en ese monte y la miramos desde aquí, pues las luces y nada se puede esconder porque la luz está en alto. Ni se enciende una luz, ni se pone debajo de un almud o debajo de la cama o de un cajón, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. La luz es para alumbrar y ponerle el alto para que alumbre a todos. Así somos nosotros comparados con la luz. Estamos para alumbrar, para dar buen ejemplo. Dice: así alumbre, como el candelero alumbra en alto, así alumbre vuestra luz
¿Cuál luz? No la luz propia, porque no tenemos luz propia. La luz de Jesucristo, de ese que profesamos, que decimos que es nuestro Salvador. La luz de Jesucristo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. En otras palabras, mis hermanos, la Biblia dice que fuimos llamados para que el mundo vea nuestras buenas obras, y que al ver nuestras buenas obras el Padre sea ¿qué? Glorificado. No fuimos llamados para que el mundo vea nuestros pecados, ¿sí o no? No fuimos llamados para que el mundo vea nuestra mala manera de vivir. Fuimos llamados para que el mundo vea nuestras buenas obras, es decir, vea el amor y la santidad de Cristo en nosotros cada día. Para eso fuimos llamados como iglesia. En segundo lugar, la disciplina eclesiástica sirve para restaurar y sanar y fortalecer a los creyentes que pecan. En la primera, sirve para mejorar nuestro testimonio de vida, tanto interno como externo. En la segunda, para sanar, fortalecer y restaurar a los creyentes que pecan. La disciplina eclesiástica es un acto de amor. La Biblia dice en Proverbios 13:24 lo siguiente: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Eso está en Proverbios 13:24. ¿Es usted de los padres que detiene el castigo a sus hijos? Pues si usted está deteniendo el castigo a sus hijos cuando lo ve obrar mal, ¿está qué? ¿Amándolo o aborreciéndolo? Aborreciéndole. Lo mismo en la iglesia, ese principio se puede aplicar. Si yo veo que mi hermano está pecando y que con su mal ejemplo está trayendo mal a la iglesia, ¿cuál es mi deber? Hablar con él, corregirlo, exhortarlo para que cambie. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. En Hebreos 12:11 dice el Señor lo siguiente. Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza. Pero después de que se disciplina, ¿qué pasa? Da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Ya llegaron a Hebreos 12:11? Hermanos, cuando se disciplina a alguien que está en pecado, cuando se corrige a alguien que está en pecado, cuando se le llama la atención a alguien que está en pecado, el que está en pecado muchas veces no acepta la corrección, se pone disgustado. ¿Por qué? Porque ninguna disciplina al presente es motivo de ¿qué? De gozo. Si hay algo que le ofende a uno, es que le muestren su pecado, ¿sí o no? Eso nos ofende y pataleamos y queremos justificarnos de cualquier manera. La disciplina al presente no es motivo de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Qué bendición, mis hermanos, saber que cuando somos corregidos, que cuando somos confrontados, eso producirá, aunque al momento parezca duro, aunque al momento parezca cruel, después dará fruto apacible de justicia a los que son ejercitados en la disciplina. Miren lo que dice el Salmo 141, versículo 5. Sobre esto que les acabo de decir. Salmo 141, versículo 5. Vaya conmigo allá, mi hermano, y lea conmigo la palabra de Dios. Salmo 41, versículo 5.
Dice así: que el justo me castigue o me corrija será un ¿qué? Un favor. Y que me reprenda será un excelente bálsamo. ¿Sí o no? ¿Qué nos está enseñando la Escritura? Que la disciplina y la corrección son ¿qué? Un favor, un bálsamo que suaviza, que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Volvamos a leer el versículo para que usted lo atesore en su corazón. Y para que cuando alguien se acerque y le corrija y le exhorte en su pecado, usted no se ponga bravo y por el contrario agradezca a Dios. Que el justo me castigue o me corrija será un favor. Y que me reprenda será un excelente bálsamo. Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Nuestra oración como hermanos es que la maldad no se arraigue en nuestra iglesia y que cuando comiencen a brotar maldad y pecado que contamine y daña a la iglesia, nosotros estemos prestos para corregirlos y para no permitir que se dañe toda la congregación por el mal ejemplo de algunos. Entonces, la disciplina tiene el propósito de sanar, restaurar y fortalecer a los creyentes que pecan. Proverbios 15, versículos 31 y 32. Otro texto que nos habla de la disciplina. Proverbios 15, 31 y 32. Miremos las bendiciones de la disciplina eclesiástica. Proverbios 15, 31 al 32 dice: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Y el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección, ¿tiene qué? Entendimiento. Gloria a Dios. ¿Cuál es entonces el propósito de la disciplina según este texto? ¿Hacernos qué? Sabios. Dice, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Es de sabios escuchar la corrección, atender la corrección, no ponerse bravo cuando lo corrigen. Es de sabios. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. ¿Qué pasa cuando alguien no acepta? Está despreciando su propia vida, porque no está dejando que el Señor lo moldee, que lo transforme a la imagen de Cristo. El propósito de la disciplina, mis hermanos, no es destruir al pecador, sino sanar y renovar su entendimiento. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene ¿qué? Entendimiento. Entonces la disciplina renueva o restaura nuestro entendimiento. Qué excelente lección la que nos da la palabra de Dios. Y en tercer lugar, la disciplina tiene el propósito de mostrar su corrección para que los demás miembros de la congregación teman. O sea que se ejerce disciplina en la iglesia, se ejerce disciplina como padres en la casa sobre los hijos para que los demás teman. Cuando se sientan precedentes de disciplina en una congregación contra las prácticas pecaminosas, los demás van a temer y serán movidos a andar en santidad y en el temor de Dios. Antiguamente, cuando Moisés recibió la ley del Señor, noten lo que Dios mandó. Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio
quinto libro de la Biblia, capítulo 17, versículos 12 y 13. Deuteronomio 17, 12 y 13. Escuchen lo que dice el Señor. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal que morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel, y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensoberbecerá. En la antigüedad no simplemente era corrección, sino que el adúltero o la adúltera o el violador del día de reposo eran apedreados, eran muertos por violar, para que se sembrara escarmiento y entendiera que no es liviano violar la ley de Dios ni andar en pecado en medio de la congregación. Ustedes recuerdan la historia de ese varón que cuando Josué llega a la tierra prometida, entró a Jericó y por su avaricia codició unos lingotes de oro y un manto babilónico. ¿Recuerdan? Y lo llevó para su casa cuando Dios había dicho que ninguno tomara de las posesiones del anatema del pueblo de Jericó. Tomó eso y se lo llevó para la casa y lo escondió debajo de su tienda. Lo llevó para la congregación, para el pueblo de Israel. Y cuando fueron los israelitas a pelear contra los enemigos, perdieron. Huyeron de sus enemigos y fueron heridos. El pueblo de Dios disminuyó en testimonio y en poder. Y la razón que Dios dio es porque había pecado en medio de la congregación. Y se descubrió al pecador, Acán, y fue apedreado delante de toda la congregación con su mujer y con sus hijos. ¿Para qué? Para que no turbara más al pueblo de Dios. Eso en el Antiguo Testamento. Hoy en día no es así. Hoy en día el Señor es más misericordioso y amoroso, pero eso no quiere que ha bajado en su ley. Noten lo que dice 1 Timoteo 5, capítulo 1 Timoteo 5, versículos 20 y 21. 1 Timoteo 5, 20 y 21. Dice, ¿están allá? A los que persisten en pecar, ¿qué debemos hacer? Repréndelos, le dice Pablo a Timoteo, delante de todos, para que los demás también, ¿qué? Teman. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. ¿Qué nos enseña ese texto? Que la disciplina debe ser aplicada y debe ser corregido cualquier tipo de persona, no por el hecho de que sea el doctor o la doctora o el que tiene plata, no le vamos a decir nada. Dice, debemos hacer eso sin prejuicios y no haciendo parcialidad. La disciplina debe ser imparcial. Algunas iglesias en las que se practican pecados groseros, como es cometido por el sutanito que tiene plata, porque el que tiene renombre, por el político o por el que tiene dinero y está donando a la iglesia, entonces le toleran su pecado y no le dicen nada. No, hermanos, hay que hacerlo sin parcialidad, para que los demás también teman. Jesucristo, cuando llegó al templo y vio a los cambistas que habían hecho del templo cueva de ladrones y vendedores, se cogió, ¿qué cosa? El látigo y lo sacó a juete de la iglesia. Ejerció disciplina. Dijo, ustedes no pueden hacer de la casa de mi padre cueva de ladrones y salteadores. El celo de la casa
y de la doctrina de Dios debe consumirnos. Bien, hermanos. Y es que la razón es que Dios dice en su palabra que los adúlteros, que los fornicarios, que los mentirosos, que los que se echan con varones, que los afeminados, que los que hablan mentiras, no heredarán el reino de Dios. Dios pone esa sentencia como para que temamos y no practiquemos el pecado. Cristo ha prometido, por la fe en Él y en su sacrificio, cambiar nuestro corazón, darnos un espíritu nuevo, librarnos de la esclavitud del pecado. Y como iglesia verdadera de Cristo, nosotros ya no estamos bajo la esclavitud del pecado, sino bajo la gracia, y tenemos las herramientas dadas por Dios, por la palabra y por el Espíritu Santo, para que no estemos sirviendo al pecado, sino a Dios y viviendo para Él en santidad y mejorando nuestro estilo de vida cada día. ¿Sí o no, hermanos? Nosotros hemos sido llamados a ser santos como Dios es santo. Cuando se comienza a tolerar la práctica del pecado en la iglesia se debilita, pierde credibilidad ante el mundo. No es que allá miren lo que hacen, y aquí viene a decirme que haga eso, miren allá cómo son. Allá está fulanito de tal, mire, conviviendo con tal, y mire, y ese le está arrastrando el ala a la vecina, y mire. Claro, perdemos credibilidad cuando toleramos el pecado y cuando no somos conscientes de lo que somos en Cristo. La iglesia comienza a perder credibilidad y se debilita en su testimonio de fe. ¿Saben por qué? Porque comienza a producirse el efecto de una manzana podrida en medio de las demás manzanas. Una manzana podrida, ¿qué hace? Ustedes saben el cuento, ¿no? Pudre a las demás. Comienza también a producirse el efecto levadura. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Por lo tanto, hay que tomar medidas correctivas y disciplinarias, y todos debemos estar con los ojos abiertos y procurar guardarnos en santidad y en justicia y en amor todos los días de nuestra vida como iglesia, porque nosotros somos la sal y la luz del mundo, mis hermanos, y fuimos llamados a eso, a vivir en santidad. Ahora miremos cómo debe ejercerse la disciplina eclesiástica en la iglesia. Ya miramos el por qué, ahora miremos el cómo debe ejercerse la disciplina eclesiástica. La disciplina eclesiástica se ejerce sobre aquellos que por la práctica reiterativa o repetitiva de un pecado están afectando con su mal ejemplo el buen orden y la santidad de la iglesia. Desde que nosotros venimos a la iglesia y somos exhortados por la palabra de Dios, ya entramos en disciplina. Porque la vida cristiana es una vida de disciplina, ¿o no? La entrada al culto, el inicio del culto es ¿a qué horas? 8:30. Usted debe disciplinarse para llegar puntual al servicio. Porque Dios es un Dios de orden y Él exige disciplina. Él es puntual para darnos lo que necesitamos cada día. Cuando somos disciplinados en lo poco, también seremos disciplinados en lo mucho. Al que más se le da, más se le exige. Somos disciplinados a coger la Biblia y a buscar. Somos disciplinados a leer un versículo y a meditar en él. La vida cristiana es una vida de disciplina. Ahí se empieza la disciplina. Somos disciplinados a levantarnos a orar, a venir a las 5 de la mañana, negarnos una hora de sueño para venir a interceder por el Señor. Eso es disciplina, ¿o no? Y así sucesivamente suceden cosas. Quiero que vayan conmigo por un momento a Gálatas capítulo 6, por favor.
Y miremos cómo se debe ejercer la disciplina. Gálatas, capítulo 6. Esto nos sirve para aplicarlo en todas las áreas de nuestra vida, en el trabajo, en el hogar, en la iglesia, en cualquier lugar. Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Escuchen lo que dice el Señor. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Este pasaje nos enseña tres cosas acerca de la disciplina eclesiástica. Nos enseña quién debe hacer la disciplina, con qué actitud se debe hacer la disciplina y con qué propósito. Tres cosas nos enseña ese pasaje: quién debe hacerla, con qué actitud y con qué propósito. ¿Quién debe hacer la disciplina? Dice el texto: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. La disciplina debe ser hecha por los que son espiritualmente maduros en la fe, de buen testimonio, principalmente los líderes de la iglesia. Una persona que no es espiritual, que no da buen testimonio, ¿cómo puede pretender corregir a otro? Ahí se le aplica lo que dijo Cristo: primero saca la viga de tu ojo y entonces sí podrás ver para sacar la viga, la basurita que está en el ojo de tu hermano. ¿Cómo debe hacerse la disciplina? Según el texto, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. La disciplina debe ser hecha con humildad, no en orgullo, no en alevosía, ni en prepotencia. Cuando un hermano es sorprendido en una falta y practica esa falta, hay que llamarlo, y en el amor de Cristo y con mansedumbre, teniendo siempre presente que yo también soy pecador y pudiera también estar en el mismo lugar que está mi hermano, decirle: mi hermano, esto que está haciendo está incorrecto. Le suplico en el nombre de Cristo que reaccione, que se arrepienta y corrija y enderezca sus pasos. Así también debemos hacerlo en la casa, en el trabajo. Hay que hacerlo con mansedumbre, con humildad. Y en tercer lugar, debe ser hecha con el propósito de restaurar al pecador. Cuando alguien está, dice el texto: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué cosa? Restauradle. La disciplina es para restaurar, para sanar, para hacerlo crecer. Amén. Entonces, la disciplina es con el propósito de restaurar al pecador, no de aplastarlo ni de hacerlo sentir mal. La misma palabra lo va a hacer mirar su pecado. Y el deseo de nosotros al hablarle y al decirle es para que venga y muestre la luz de Cristo y sea un excelente creyente que alumbra con el testimonio de Cristo en su vida. Mateo 18:15, por favor. Estamos mirando cómo debe hacerse la disciplina. Mateo 18:15 al 17. Es obvio que yo no puedo darles aquí todos los detalles y los pormenores de cómo se ejerce, pero estamos viendo en términos generales lo que debe tener una iglesia saludable, una marca que debe tener una iglesia saludable. Mateo 18:15 al 17. ¿Están todos allí?
dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, es decir, a toda la congregación. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahí están básicamente 3 pasos generales del cómo se debe ejercer disciplina, teniendo en cuenta el contexto de Gálatas. Entonces, primero, según el versículo 15, dice el texto que el ofendido debe tomar la iniciativa y buscar al hermano para arreglar las cosas, ellos dos solos. Dice el texto: por tanto, si tu hermano peca contra ti. ¿Qué más dice? Ve. ¿A quién tiene que tomar la iniciativa? ¿El que ofendió o el ofendido? El ofendido. Ve. El ofendido debe tomar la iniciativa. Ve y repréndele, exhórtale. Dígale: hermano, lo que tú hiciste no estuvo correcto, me ofendiste, violaste los mandamientos de Dios, pecaste contra Él. Repréndele estando tú y Él solos. Te pido que te arrepientas de tus pecados, de tu pecado, de tu ofensa, y que arreglemos esto. Yo te perdono si tú te arrepientes. Dice: si le oyere, cuando usted va, ¿cuál es el resultado? Has ganado a tu hermano. ¿Por qué? Porque cuando usted va a hablar con el hermano que le ofendió, usted debe ir en el espíritu de Gálatas 6:1. Debe ir con un espíritu ¿de qué? De mansedumbre, con el deseo de restaurar la relación, de restaurar al hermano y de que nuevamente estén en comunión para la gloria y la honra de Dios. Pero el texto sigue diciendo: mas si no te oyeres, y después de haber tomado eso puede pasar mucho tiempo, ¿no? Eso no significa que hoy, mañana y pasado mañana. No, eso puede pasar mucho tiempo. Mas si no te oyeres, y el otro hermano tiene el Espíritu Santo, si es un hijo de Dios, él va a reconocer sus faltas y muy seguramente va a pedir perdón y se van a reconciliar, que eso es lo ideal. Y el primer paso sería el primer paso que debíamos practicar siempre los hermanos en la iglesia, y no pasar ni siquiera al segundo paso. A eso estamos llamados, porque entre nosotros siempre van a haber pleitos y disensiones y peleas, pero si practicamos el primer paso y nos arrepentimos en el primer paso cuando ofendemos a alguien, y vamos con ese espíritu de mansedumbre de que se restauren las relaciones, pues de ahí no pasa y vivimos en santidad y dando un buen testimonio. No hay que dejar mucho tiempo, no hay que dejar que la amargura se vaya arraigando. Luego dice: mas si no te oyere, si después de haber agotado ese primer paso, si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces usted ya va con testigos, con otros hermanos maduros, preferiblemente los líderes de la iglesia. Mire, hermanos, esto tenemos, yo le he dicho, pero él no quiere. Yo quiero que ustedes sepan y entonces me ayuden a hablar con él. Y entonces, o sea, el primer paso no trasciende, el otro ya comienza a trascender a los líderes. Y líderes y el ofendido siempre van a estar trabajando y luchando para que el hermano se arrepienta y orando a Dios para que Dios le dé espíritu de sabiduría y acepte la corrección y acepte su pecado y se restaure. Si agotado ese paso, después de un tiempo de trabajar, de orar y de luchar, no se arrepiente y sigue en su práctica de pecado, dando mal ejemplo y contaminando a los hermanos de la iglesia, ¿cuál es el tercer paso? Dilo, si no los oyere a ellos, dice, dilo a la iglesia. Es decir, haga público el pecado a toda la congregación.
Y dice, y si no hiere a la iglesia, eso indica que se hace público no para que la iglesia lo juzgue, sino para que todos los hermanos en conjunto y en amor y en el espíritu de Gálatas capítulo 6, hablen con el hermano y le digan, hermano, lo que usted hizo está mal, está trayendo problemas a la iglesia, está denigrando el amor de Cristo. Y todos le hablan y le dicen, y yo estoy seguro que el hermano se va a arrepentir. Si todos en amor y en unidad actuamos en favor y en el deseo de restaurar. Pero si ya después de pasar los 3 pasos el hermano no se arrepiente, ya toca decir que no es un creyente, ese es un gentil y un publicano. Y hay que decirle, mi hermano, usted no pertenece a la iglesia, usted no muestra espíritu de humildad, no muestra espíritu de arrepentimiento, no muestra que el Espíritu Santo esté en usted. Si notan, entonces ahí están los 3 pasos que puede llevar mucho tiempo ese proceso. Lo ideal, mis hermanos, es que solamente en la iglesia practiquemos el primer paso, porque todos tendremos dificultades, pero pronto las arreglamos y nos restauramos, ¿sí o no? Entonces, cuán importante, mis hermanos, es la disciplina en la iglesia, porque cuando nos disciplinamos los unos a los otros, cuando nos amamos los unos a los otros y tenemos conciencia de lo que somos como iglesia, no vamos a tolerar que el pecado se arraigue y contamine a los niños, contamine a las familias. No es que allá lo toleran, entonces yo también voy a hacer lo mismo. No, mis hermanos, hay que tener conciencia de lo que somos. No queremos nunca que eso pase en nuestra iglesia, de que se llegue a la excomunión de alguien por su práctica reiterativa de su pecado que da mal ejemplo a los demás hermanos. Llámese cualquier tipo de pecado. Llámese cualquier tipo de pecado. Entonces, hermanos, estamos llamados como iglesia a mostrar buen testimonio. Y los primeros en mostrar buen testimonio somos nosotros internamente, para que los demás vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Y seamos como aquellos que dijeron una vez, mirad cuán amor hay entre ellos, mirad cómo se aman, mirad cómo se ayudan, mirad cómo se corrigen y se exhortan para que el pecado no se enseñoree de ellos. Qué bueno, mis hermanos, que nosotros tengamos ese sentir y que en la casa también practiquemos eso, que no le toleremos el pecado a nuestros hijos y que siempre estemos estorbándoles y mostrándoles el camino y la verdad de Jesucristo, haciéndolo en el amor de Cristo. Dios les dé su gracia para poder practicar y entender estos principios que el Señor nos ha revelado hoy en este día en su palabra. Para terminar, mis hermanos, quiero que vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 5 y miremos un hecho triste y lamentable de disciplina, pero que al mismo tiempo también está ahí como ejemplo para nosotros. 1 Corintios 5 del 1 al 13. Solamente vamos a leerlo y noten lo que dice el Señor. 1 Corintios 5 del 1 al 13. De cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación. Está Pablo escribiendo a los corintios, a la iglesia de los corintios, dice, hay entre ustedes fornicación, sexo ilícito, no establecido en los marcos por Dios. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, entre los inconversos, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Imagínense, un hijo fornicando con la mujer de su papá. No era la mamá, pero era la amante del padre. Y vosotros estáis envanecidos, dice Pablo. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pablo no estaba y les escribe y dice, esto es lo que deben hacer. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne,
a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús, que lo excomulguen de la iglesia porque lo que está haciendo es incorrecto y llevaba mucho tiempo practicándolo. El tal sea entregado a Satanás. Entregado a Satanás implica que sea echado de la iglesia al mundo, considerado como un inconverso que no se arrepiente. No es buena vuestra jactancia, pero antes en el sí es con el propósito de restaurarle. Lo echan al mundo, dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. A ver si se arrepiente estando allá y entiende que lo que hizo está incorrecto. Verso 6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo nos da el poder y la gracia de ser limpios del pecado. Verso 8, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, es decir, no con el pecado, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere, es decir, practique, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Con aquel que llamándose hermano, pero que su vida es todo lo contrario. Dice, con el tal ni aún comáis. Imagínense. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Amén. Eso es disciplina eclesiástica, mis hermanos. Pero se llegó a esa instancia porque no se tomaron las medidas de los dos primeros pasos. No fueron, dejaron crecer el pecado como una bola de nieve en la congregación y después ya no sabían cómo hacerlo. Y parece que el fulanito tenía plata y era de influencia en la iglesia. Estaban envanecidos. Lo tenemos aquí, entonces hay que tolerar. No, hermanos. Dios nos dé la gracia para que como iglesia sepamos ejercer disciplina en amor y en misericordia y no nos dejemos contaminar, porque el pecado es como una bola de nieve que va creciendo y contamina y daña a los demás. Eso no quiere decir que nosotros no pequemos, nosotros todos los días pecamos y tenemos problemas. Por eso el ejercicio del primer paso es necesario para que no se crezca la bola de nieve y estemos siempre alertas a ejercer el primer paso establecido en la disciplina eclesiástica con el espíritu de Gálatas 6:1, en amor y en misericordia y con el deseo de restaurar. Amén. Coloquémonos en pie y démosle gracias a Dios. Oremos. Padre Santo, tú eres el dueño y el Señor de la iglesia. Y nos has dado como iglesia las llaves del reino. Y nos has dado grandes responsabilidades. Ser la sal y la luz del mundo. Y necesitamos de tu gracia, Señor, para poder hacerlo. Que tú nos des conciencia de lo que somos en ti. Hijos de Dios, hijos de la luz. Aunque seamos pocos, debemos por todos los medios bíblicos tratar de vivir honestamente y en sinceridad los unos con los otros, no engañándonos con la hipocresía, porque ¿a quién podemos engañar? Si tú lo sabes todo, Señor,
Y has dicho en tu palabra que todo lo que se hace encubierto tarde o temprano saldrá a la luz. Ayúdanos a tener esa plena conciencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a exhortarnos los unos a los otros y aceptar con amor y humildad las exhortaciones y la corrección del hermano. Porque si mi hermano me corrige, será un bálsamo, será una delicia. Que entendamos eso, para que nuestra iglesia crezca en amor, en santidad y en testimonio. Dios mío y Señor mío, encomendamos nuestras vidas a ti, porque somos débiles. Y ayúdanos a siempre estar a la expectativa, no mirando el pecado del otro, sino mirando nuestra propia vida y corrigiendo nuestros propios errores. Si lo hacemos así, no tendríamos necesidad de corregirnos los unos a los otros, porque la luz de tu palabra cada día, en amoroso amor, si así se puede decir, Señor, nos habla y nos corrige cuando la leemos, nos exhorta y nos disciplina. Si solo leemos tu palabra y la practicamos, no tendríamos necesidad de corregirnos los unos a los otros. Pero nuestra condición pecaminosa muchas veces nos lleva a eso, Padre. Ayúdanos a vivir en amor los unos a los otros, en el temor del Señor, sabiendo que tú nos observas las 24 horas del día y que nada hay oculto ante tus ojos. Si vivimos en ese temor y en esa reverencia, actuaremos santamente. Bendito Rey del universo, perdona nuestras faltas y danos la gracia de ser cada día más llenos de tu espíritu, de controlar nuestras iras, nuestros enojos, nuestros rencores, y ser así la luz que alumbra en el mundo. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos, Padre Santo, con acción de gracias. Amén.